había mencionado anteriormente, mi novia y algunas veces logro escuchar algo o ver algo y digo, eso me recuerda a mi novia. Por ende, en estos días estaba como todos nosotros procrastinando en Facebook y vi una imagen que decía, si la vida es una fiesta, contigo quiero bailar. Y dije, ¿bailar? ¿Danzar? A mi novia un verso le voy a dar. Y entonces, en ese momento, le compuse algo pequeño y dije, si la vida es una fiesta, contigo quiero danzar. Porque quiero que el destino a nosotros nos vuelva a encontrar y que por cosas de nosotros no nos volvamos a separar. Gracias. No tengo nada preparado, la verdad. Estoy bastante conmovida porque la poesía realmente me gusta y llevo ya 2 años estudiando una carrera que me ha hecho olvidar de muchas cosas que también soy yo. ¿Sí? Y hace mucho tiempo me sentía como liberada, realmente plena. Voy a leerles el poema que hizo que yo realmente me enamorara de la poesía. Es un poema de Porfirio Barranco y me tocó hacer un análisis en el colegio al respecto y me tocó recitarlo. Entonces no me acuerdo, o sea, no tengo que leérselos. Me hubiese gustado recitárselos, pero pues bueno. Lamentación de futuro. Yo no sabía que el azul mañana es vago espectro luminoso, que agitado por soplos de centurias, el corazón anhela arder. Siento su flujo y su latencia cuando quiere sus luminarias encender. Pero la vida está llamando y ya no es hora de entender. Yo no sabía que tu sol, ternura, da al cielo de los niños rosicler, y que bajo el laurel, el héroe rudo, algo de niño tiene que tener. Quien pudiera de niñas temblando, a un alba de inocencia renacer, pero la vida está pasando y ya no es hora de aprender. Yo no sabía que la paz profunda del afecto, los lirios del placer, la magnolia de luz de la energía lleva en su blando seno a la mujer. Ni siempre rendida en ese seno blando, un hombre de verdad pudiera ser, pero la vida está acabando y ya no es hora de aprender. Es un poema de Mario Benedetti, se titula El nombre es muy importante. En este poema el nombre sí es importante, no es tan no tiene ese sentido de cambiar los valores, pero se titula Cronoterapia bilingüe. Cuando un muchacho lee mis poemas, me siento joven por un rato. En cambio, si es una muchacha quien los lee, quisiera que el tic-tac se convirtiera en un tac-tic. O mejor dicho, en un tac-tic. Esta tarde puede que identifiquemos el peligro. Y aunque esto les parezca increíble, No lo sé, aquí nosotros puede que estemos disfrutando. y también amenizando un poco esto que vamos creando. Creando, improvisando, como gozando. Sí, también podríamos terminar en otra parte bailando. Ay, no me digas, no me estás invitando a otra parte. Bueno, puede que sea un poco más al norte. Bueno, ahora te invito a que cambiemos la dinámica. Sí, claro, ¿por qué no? Vámonos a otra parte, cerámica. Cerámicas de qué? De arte. Sí, aunque a algunos les gusta más el arte de peliculear, pero No me estás invitando a hacer nada, ¿no? no, para nada. Ok, porque en este momento el público está como atento. Y le gusta la emoción que cuando le prestamos la atención parece que está contento.
Está contento y el hombre al parecer piensa un poco lento. De que esta rima puede que no me ponga muy contento. Ay, pero el hombre lo saca rápido y es sagaz cuando lo dice todo. Digámoslo de otro modo. Digamos que eres flexible al hablar. Y también a la otra palabra que termina en quitar. Bueno, espero que no lo practiques cerca de mí. No me gustaría hacer cosas y tampoco a ti. Pues increíble que en este momento has de improvisar de una forma grandiosa. Tal vez algunos dirán que tu rima es un poco presuntuosa. Presuntuosa, ¿lo dije mal? Sí, tal vez un poco, pero sin decirlo mal, creo que vamos a sacarlo esto y muchas cosas en la cafetería principal. El principal puede que yo cante como David Bisbal. Yo creo que te quedaría un poco mal. Ay, un poco mal, si en ese momento yo he de improvisar, sé cantar, sé rimar, sé contar, sé qué. Hablar, chacharear, yo qué sé. Sí, también te gustaría poner a esta gente a gozar. A gozar y a ver puro game bow. Sé que no puedes completar eso, así que yo le meto el flow. Entonces voy a leerles el primer verso, pues no el verso, sino como el primer apartado de Una temporada en el infierno, que lo leí y dije, creo que esto puede llegar a pegarle en la vida a algunas personas. Y a veces en algunas partes uno se siente medio satánico, pero pues toca. Bueno. Antes, si lo recuerdo bien, mi vida era un festín en el que se abrían todos los corazones, en el que todos los vinos corrían. Una noche, senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amada. Y la injurié. Me armé contra la justicia. Huí. Oh brujas, oh miseria, a odio. A ustedes les confiaron mi tesoro. Logré hacer que en mi espíritu se desvaneciera toda esperanza humana, sobre toda alegría, para estrangularla, y di el salto sordo de la bestia feroz. Llamé a los verdugos para, al parecer en sus manos, morder la culata de sus fusiles. Llamé a las plagas para ahogarme con la arena, con la sangre. La desgracia fue mi Dios. Me acosté en el barro, me sequé con el aire del clima y le hice unas buenas bromas a la locura. Y la primavera me trajo la espantosa risa del infierno. Pero, habiéndome encontrado hace muy poco, a punto de dar el último cuac, soñé con buscar la llave del antiguo festín, donde tal vez recuperaría el apetito. Esa llave es la caridad. Esta inspiración prueba que estaba soñando. Seguirá siendo llena, etc. Grita el demonio que me coronó con tan graciosas amapolas. Gánate la muerte con todos tus apetitos, y tu egoísmo y todos los pecados capitales. Ah, me han hastiado. Pero querido Satán, yo te conjuro, menos irritadas tus pupilas. Y mientras esperas con retraso esas pequeñas cobardías, para ti que amas en el escritor la ausencia de facultades descriptivas o instructivas, arranco estos pocos horribles cuadernillos de mi carmín condenado. ¿Quién diría que un día, bajo circunstancias extrañas, ciencia y arte confluirían en el mismo tiempo, en el mismo espacio? Pasa que por cuestiones extrañas e inexplicables de la vida, tú y yo coincidimos en esta vida. Tú tan libre, yo tan preso. Tú tan misterioso, yo tan preso. Quizá lo que aconteció puede resumirse en miradas, en besos, en caricias, en parques, en lluvia, en tales versos. Fue poco el tiempo que pasamos juntos, pero cada segundo era aprovechado como si fuera el último. Como si fuera el último. No sé qué somos, no sé qué fuimos, no sé qué seremos. Seguro que seremos. Ya, solo sabré siempre que contigo todo está inesperado. Inesperada como aquel te extraño, como la falta de besos, como tu mirada, como tu risa. Inesperado como el efecto que tenías en mí para que te mirara como te miraba.
No sé si algún día volvamos a estar juntos en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Solo tengo la certeza que contigo todo siempre será inesperado. Aprovechando que hoy me vine de William Wallace, me gustaría dar el discurso que William Wallace dio para motivar a sus hombres a pelear contra los ingleses. Obviamente, cambié palabras para hacerlo, para adaptarlo a la situación actual. Entonces, puede que en esa época, en 1600, no sé, bueno, en esa época, el reino de Inglaterra, el Reino Unido, no sé, como violentara los derechos humanos de los escoceses. Entonces la tiranía reinaba en esa época para los escoceses. En la situación de hoy es lo que más llamamos sociedad, normas sociales contra no cumplir nuestros sueños, contra hacer lo que los demás dicen. Esa es la tiranía que enfrentamos hoy. Y ese es el discurso. Vamos a pedir la libertad en contra de eso. Entonces, yo soy William Wallace y estoy aquí viendo un ejército de hermanos y hermanas reunidos aquí contra la monotonía. Han venido a luchar como seres humanos libres, y seres humanos libres son. ¿Qué harían sin libertad? Lucharán, luchen y pueden que mueran. Huyan y vivirán, al menos por un tiempo. Cuando huyen, tendidos en sus camas, al borde de la muerte, ancianos, muchos años de aquí a allá, no estarían dispuestos a cambiar por tan solo un momento todos los días que vivieron, por tener una oportunidad de venir aquí y luchar, solo una oportunidad de venir aquí y buscar su libertad, porque tenemos solo una razón, y es: puede que nos quiten la vida, pero nunca nos podrán quitar nuestra libertad. Era un poco difícil pararme acá, pero Felipe se paró y leyó uno de Neruda. Yo creo que hay uno que expresa una parte de la poesía que muchas veces no se toca, y es la influencia que puede tener el arte en cambiar los valores y las concepciones que se tienen en la sociedad. Entonces está muy bonito, por ejemplo, que uno lea un poema de amor severo, pues porque pronto le pueden brillar los ojos a una mujer, pues uno se puede ir contento con eso, pero hay unos que realmente pueden marcar, en la medida de los que les contaba, del poder que puede tener el arte para cambiar los valores. Entonces yo les voy a hablar sobre, pues les voy a contar, les voy a recitar uno que se llama La Oda al Pan, que es un poco una parte de lo que creo, y es que no puede existir en este mundo la concepción de que uno solamente puede comer porque tiene la capacidad adquisitiva de poder comer, sino que uno debería comer solamente por ser humano. Y que no puede ser el que se desperdicie 2 millones de toneladas si el resto de personas o el 70% de personas no pueda comer. Y que tampoco puede ser posible que un país como Colombia, que tiene enorme diversidad, importe 10 millones de toneladas que podríamos producir acá y podríamos darle de comer, por ejemplo, a niños de la Guajira. Entonces les voy a recitar Oda al Pan de Pablo Neruda. Oh pan de cada boca, no te imploraremos. Los hombres no somos mendigos de vagos dioses o de ángeles oscuros. Del mar y de la tierra haremos pan, y el pan de cada boca, de cada hombre, en cada día, llegará porque fuimos a sembrarlo y a hacerlo no para un hombre, sino para todos. Por eso, pan, si huyes de la casa del hombre, si el rico te acapara o si el avaro te prostituye, pan no te mendigaremos, pan no te rezaremos. Iremos con todos los hambrientos por ti, y junto a los hambrientos construiremos un mejor mundo. Que cae. Abajo entre el lago una casa de madera, por donde echa humo, chimenea. ¿Quiénes son esos hombres? Dicen. Que viven en familia, dicen. Que blancos se acompañan en el sitio frente a la cocina, que el padre le juega a la niña. Abajo entre el blanco la casa de techo cubierto de nieve echa humo, y a poco sube como de las mantas del viejo Arizona. Abajo entre el blanco la casa de techo pesado derrite, brilla pues transluce una estalactita congelada. Tampoco puedo matarlos, pensó Quinquilibre, su cuchillo encintado mientras tocaba el árbol que antes su padre. Escuchen.
A lo lejos un búfalo junto a un árbol, pies enterrados, mira. Su pelo café y negro, grueso, enfriado, cristales de agua y nieve respira. El hombre. El árbol le toca la mano, luego el brazo, el corazón, la mente, abajo la casa. Dicen que el hombre blanco, su trueno, mi mujer, caballo, humo y sangre, emprendimos camino. El abuelo ahora cuida a mi pueblo perdido. Quinquiliu estira su brazo al árbol, se para duro entre la nieve. Detrás suyo, ¿cuántos otros? Abajo la casa. Abajo se alza la chimenea, gris sale el humo, él la mira. Y su hijo, la ira, el grito, el miedo, orgullo. Abajo la casa entre la nieve que se hace dura. Arriba el hombre desde la loma mira, ira, pluma en su cabeza, casa se para tocando corteza. A lo lejos se para un búfalo junto a un árbol. Corre el agua un pequeño río. Acá, Camilo y Juan Pablo se pusieron a improvisar y esta vez vamos a estar 4 personas improvisando un poco. Entonces, esta vez vamos a hacer algo diferente, que es que vamos a improvisar con respecto al abecedario. Es decir, que alguien empieza con empieza el verso con la historia, con una palabra con A, el otro con B, el otro con C, el otro con D, y vamos rotando. ¿Funciona? Listo. Entonces empezamos diciendo esta pequeña historia que comienza: aquella noche todo lucía. Becerros llegaban y se movían. Carachas, tengo que ir a pelear. ¿Dónde estaba mi espada en esos lados? Efectivamente, la encontré en esa esquina. Pero Pablo, ¿dónde estás, Pablo? ¿Dónde estabas ese día? Garras, tenemos que luchar. Vamos contra Fabio. ¡Idiotas! ¿No se dan cuenta que ahí está? Joder, casi que no lo veo, pero vamos a atacarlo ahora. ¡Cumis, cumis! ¿Cumis para el desayuno? No. ¡Llamas al Monserrate! Cuidado, usemos el cumis para apagar el incendio. ¡Atención! ¡El cumis no! ¡El cumis nada más lo aviva! ¡No! ¡Cumis no! Mejor utilicemos otra cosa. ¡Omnipotencia! ¡Danos del bello fruto blanco! Providencia, aliméntanos con tus saberes. Rápido, rápido, tenemos que pensar para hacer algo. Es obvio, sí. Pero Teresa también es tu apellido. Cumaña, ¿no es tu segundo apellido? Vaca, que estaba ahí para... Why, Lord, why? Xiomara, ¿por qué te has ido tan lejos? ¿Por qué me haces eso? Yo soy Xiomara. Zapote es el color de los ojos de Xiomara. Y así terminamos esta historia.